Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire. Siempre me preguntan si habrá noticias suficientes para hablar de los sucesos de la semana. Yo siempre respondo que sí, porque este es un país supremamente simpático. Este es un país en el que todo puede pasar en un instante. Y es así como iniciemos entonces con lo que ocurrió el día viernes en la ciudad de Cali, en el Parque de la Resistencia. Dos cosas que son impactantes. Una, Petro diciendo que hacía parte de la primera línea, primera vez que en tantos años reconoce su participación como miembro de la primera línea. Eso es un despropósito. Claro que lo sabíamos porque con Cepeda, con sus áulicos, propiciaron los ataques a la ciudad. Casi acaban con Cali. Se la tomaron casi prácticamente. En la ciudad como Medellín también dañaron bienes, asustaron la gente, promovieron la violencia. Esa es la primera línea, esa es Gustavo Petro, Gustavo Bolívar y todos esos amigos del pacto histórico y todos aquellos que están hoy ocupando cargos importantes dentro del gobierno nacional. Y la segunda más simpática porque es constitucional, es decir que habrá que llamar entonces a una asamblea constituyente porque las reformas no se las están aprobando, porque las reformas no están pasando en el Congreso de la República. Ahora, él sabía que no tenía las mayorías y si no hay mayorías, las reformas que van en contra del pueblo colombiano no pueden prosperar. Y fue así entonces como una pluralidad de senadores que pusieron en jaque la reforma a la salud. Mírenme bien, senadores de Justa Libres, de Centro Democrático, el Partido Conservador, Partido Liberal, Alianza Normal Indígena y el Partido de la U presentaron la ponencia de archivar el proyecto de ley. Entre las principales razones está que no está especificado su financiación, y eso es muy grave, y el inmenso incremento burocrático. Miren pues que están llegando a la esencia del asunto. La reforma a la salud no tiene cómo financiarse, porque además acaba con la estructura que llevamos 30 años construyendo entre todos los colombianos. Y dice más grave el presidente, que ese resultado es consecuencia de pagos realizados por la empresa privada que tiene interés en la salud. El gobierno intenta entonces salvar su iniciativa aplazando la votación. Pero recuerden que 8 senadores firmaron y presentaron la propuesta. Y está la foto de ellos en todas partes del país. Y luego, de una manera ya solitaria, una senadora, Delmira, extraordinaria mujer por su valentía, también dijo que votaría ese día en plenaria que se archive la reforma a la salud. Entonces, de 14, 9. Y eso exasperó al presidente Gustavo Petro y dice entonces que las reformas hay que hacerlas porque se está actuando en el Congreso contra el pueblo. Qué mentira tan grande, qué mentira tan grande. Se está defendiendo es al pueblo, se está defendiendo la posibilidad de que tengan hoy, como hoy, la salud y su protección para todos los miembros de su familia. No habrá que recurrir a gobernadores o alcaldes para que, de acuerdo a sus legítimos intereses, faciliten las intervenciones o la asistencia médica. No a la reforma, apoyamos el Congreso, está actuando con sabiduría, con claridad y sin miedo. Ahora la van a aplazar para después de Semana Santa, porque están pensando seguramente en proponer alguna exclusión de alguno de los senadores por alguna inhabilidad, que no creo que la haya, y buscar entonces a través de mermeladas de ellos, porque ellos sí la utilizan,
que esa reforma continúe su trámite. Se va a archivar, se va a archivar y el presidente Gustavo Petro cada día continuará su deambular por Colombia en sus promesas incumplidas, en sus acciones que no son eficientes y en general es un caos y un conflicto en Colombia cuando él tiene la obligación constitucional de velar por todos los colombianos y buscar la unidad nacional. No, señor presidente, no se equivoque. Colombia no come cuento. Si votaron por usted en su momento, muchos de ellos tal vez quejándose de los gobiernos anteriores, pero en el fondo los colombianos somos demócratas y en las urnas haremos valer, sin duda alguna, los derechos. En esa reunión de Cali, que fue el epicentro de la violencia en Colombia en los años de la inspiración de los bandidos, que camuflados, que disfrazados, que tapadas las caras, hicieron sus andanzas con los grupos que desestabilizaron al país y de los que hoy el presidente reconoce haber hecho parte. La primera línea. Resulta entonces, y dice el presidente, que va a, si no prosperan las reformas, si el Congreso se opone a reformar, habrá una Asamblea Nacional Constituyente. Y eso no es problema. Eso tiene un trámite legal ante el Congreso de la República. Se requieren unas mayorías y después de que se apruebe, preguntar si sí o no en las urnas y después votar eh, eh, cómo se compone. Y además tiene el control de legalidad constitucional previamente. Habrá pasado mucha agua por el río, pero el presidente no logrará las mayorías para una asamblea constituyente. Y ese sería, ahí sí, el final de nuestro país, buscando cambiar la constitución, una constitución que reformamos en el año 91 y otras que habían sido casi 100 años estando enterita, con algunas reformas en el transcurso de los años. No a las amenazas, no tenemos por qué tener miedo. La democracia sobrevivirá los avatares de este gobierno y perdurará en el tiempo construyendo la mejor con sana crítica, con ortodoxia y controlando a aquellos que se quieren colar en los gobiernos para hacer daño y hacer daños a la sociedad robándose los dineros del erario público. De manera que la presente, pero no nos dejemos amenazar. No tenemos por qué tener miedo y así entonces, sin duda alguna, prevalecerá el sentido patriótico y nacionalista de los colombianos, que no vamos a comer cuento. En próximo conversatorio que realizaremos el próximo viernes, haremos un conversatorio con tres hombres muy importantes, antioqueños. El expresidente de la Corte, Jaime Arrula Paucar, el ex senador, ex embajador y hoy director de Colombia Autonómica, Héctor Quintero Arredondo, y el abogado y ex candidato a la gobernación de Antioquia, Robinson. Con ellos debatiremos el tema de Antioquia, debatiremos el tema de Colombia, la importancia de la autonomía fiscal, el cómo lograrla, el cómo hacerla efectiva y que si lo logramos también se irrigue a los municipios de nuestro departamento. Pero esa autonomía también se replica y se piensa en la costa atlántica, también se piensa en la parte del eje cafetero y entonces están sonando las campanas de la independencia, pero una independencia no del país, sino de algunas decisiones que pueden permitir que haya desarrollo. Porque en el caso de Antioquia, cada vez es más grave la enemistad o el odio que tiene el presidente Gustavo Petro frente a los antioqueños. Y todo lo que él dice es que todo lo que
es en Antioquia es para privilegiar a los ricos. Las 4G que tienen tránsito todos los ciudadanos de Colombia y del mundo, que mejora las condiciones de la salida de los productos agrícolas, que permite y facilita el acceso a los municipios del transporte, del turismo y de desarrollar el campo. Y fuera de eso dice que las carreteras que se hacen en el poblado son para beneficiar al oriente antioqueño, donde están las fincas. Y se equivoca el señor presidente, pero se equivoca de cabo a rabo. Antioquia tiene desarrollo por todas partes. Por el norte tenemos unas vías supremamente buenas. Por el occidente todo está, las vías que han conectado con el túnel de Santa Fe de Antioquia, la parte del suroeste antioqueño, hacia atrás con las vías vamos hacia el sur y cogemos todo lo que es la conectividad con el centro del país y con el Pacífico colombiano. Y por el oriente también vamos hacia la capital. Todas son obras que generan bienestar colectivo. Nadie en forma individual se beneficia de una sola carretera en todo el territorio. Tienen acceso sin limitación alguna, ellos y los colombianos. Y la última perla, que me parece a mí que también debemos ponerle ojo, es a querer formar de pronto con el Urabá antioqueño un departamento. Pues ahí sí nos ponemos, como dicen, en cuatro y nos defenderemos hasta la muerte porque la territorialidad antioqueña no se divide. Antioquia no se desmembrena. Antioquia se consolida como un gran departamento o un gran país. Pero Antioquia no nos quitan un sola pizca de tierra porque tendrán que pasar por encima de nosotros. Nueva fiscal colombiana, después de varias sesiones de no lograrse las mayorías, se eligió a la doctora Luz Adriana Camargo en una jornada que se inició con la inesperada renuncia de Amelia Pérez, que inclusive algunos la consideraron como una maniobra para torpedear las elecciones eh, que ganó la exfiscal Camargo. Esta doctora me parece que es competente para cumplir con el cargo, que es la de menos afectos del presidente Gustavo Petro, y según entiendo, él quedó bastante molesto por esa situación. Y eso genera, pues obviamente, que entre ya con dificultades para realizar su función. Pero esperamos que la elección de ella permita que continúe con las investigaciones pendientes, que no paralice ninguna, que no se engavete ninguna investigación y que se abran las que queden faltando para bien del país, porque tenemos que demostrar que quien es responsable de delitos tenga consecuencias penales. Entonces, felicitamos a la Corte por la elección, le deseamos suerte a la fiscal y esperamos que tengamos una relación perfecta entre las ramas del poder con la señora fiscal de la Nación. Salvatore Mancuso no obtuvo la libertad pretendida para ser gestor de paz. El juez correspondiente inclusive regañó al gobierno al considerar que un autor de crímenes de lesa humanidad no debe ser gestor de paz y que además hubo imprecisiones en la reglamentación de esos gestores. Mancuso saldrá de la cárcel cuando todos los jueces que llevan casos en su contra le revoquen las órdenes de captura. Y así, entonces, podrá haber luz en el camino. Pero esperemos entonces que la Honorable Corte Suprema de Justicia ratifique la decisión del juez del tribunal y entonces continúe pagando sus delitos en Colombia que tienen todavía
muchas cosas inconclusas frente a la verdad, la reparación y la justicia. Es increíble que en un gobierno que dice ser de alto contenido social, que busca beneficiar al pueblo colombiano, se cumplan 20 meses consecutivos de contracción en la construcción de vivienda. En, la, en los dos primeros del año apenas se vendieron 20.285, lo que se traduce en una contracción del 24.5% frente al mismo periodo del año pasado. Una cifra que enciende aún más las alertas si se tiene en cuenta que en el año 2023 este reglón también venía registrando pérdidas. No estamos construyendo vivienda, no estamos financiando la vivienda, se acabaron los beneficios y entonces, ¿quién pagará las consecuencias? Los ciudadanos colombianos que no podrán obtener la posibilidad de adquirir casa propia, aunque sea a cuotas largas y a muchos años. Pasado el tiempo de la entrega del gobierno de la alcaldía de Medellín por el señor Daniel Quintero, cuando renunció para irse a acompañar un candidato suyo a las elecciones de octubre del 23, y aún hoy, casi 3 meses después, todavía sigue los grandes conflictos que generó la administración de este señor. Más de 501 hallazgos, más investigaciones, imputaciones a todo el mundo y siguen dándose vueltas. Pero lo que es claro es que Medellín perdió por lo menos 10 años de su desarrollo como venía y perdimos la fe, el orden, la disciplina y las buenas costumbres. Este señor acabó, como acabó en su momento Pablo Escobar, con Antioquia. Después nos recuperamos como estamos recuperándonos ahora, pero costará también sangre, sudor y lágrimas. No podemos permitir después un solo voto por este señor si se lanza a la presidencia de Colombia. Por último, vuelvo y hablo del problema de Antioquia y las 4G. Hubo una propuesta de que se aportaran 1 millón de pesos por ciudadano para obtener los dineros. Parece que hay problemas en ese aspecto. Se necesitan 3.4 billones de pesos para concluir los tramos pendientes, recursos que la nación frena porque el presidente piensa que invertir en Antioquia es favorecer a los ricos, como lo dije anteriormente. Se han planteado varias opciones. Una, esperar el cambio de mando en la presidencia. Ah, faltan 2 años o un poco más. Que el gobierno nacional cobre valorización. Y tres, modificar la ley que reglamenta las concesiones, cuyo objetivo sería que los contratos se les pueda adicionar un 50%. Hoy el límite es un 20%. Entonces, viene la propuesta del expresidente Uribe y viene la forma como se podría implementar. Y eso genera también tropiezos en Antioquia. Señores, muchos sucesos, muchos acontecimientos, mucho análisis. Tengamos fe, no nos dé miedo y enfrentemos lo que se nos viene trabajando todos juntos. Un cordial saludo.